sigo trabajando, sí que es verdad que me reduje la jornada a 20 horas, pero bueno, se hace duro, se hace muy duro. Incluso te diría que son más duras las 20 horas de este año que las 40 del año pasado. Bueno, chicos, estamos en un nuevo capítulo de Al Rincón del Futsal. Estamos con Richie Felipe, Buenas. pívot de Buenapista, Zaragoza, que no me quito lo de AD Sala Zaragoza nunca. Bueno, la primera pregunta es, ya para empezar a recorrer tu carrera, es ¿por qué fútbol sala y no otro deporte? Pues principalmente porque empecé jugando en el cole y en el cole había fútbol sala. Y era una buena generación que duró muchos años y como teníamos buen equipo, jugábamos en el colegio, mis padres no se tenían que preocupar de llevarme a ningún lado, pues por eso decidí. Y la verdad es que nunca he probado fútbol 11 y la verdad que no, tampoco he tenido la necesidad de probarlo. Bueno, mejor, así que os mantengamos ahí en el fútbol sala. ¿Cómo es la llegada de Richie Felipe al Buenapista de Zaragoza? Estoy con edad de sala siempre. Pues lo primero, hace muchos años. Y luego, pues, de una forma muy natural y yo creo que incluso para mí inesperada porque no entraba en mis planes, lo que te digo, jugábamos en el colegio. Sí que es verdad que ganábamos siempre, o sea, ganábamos todos los campeonatos de Aragón, lo hacíamos bien en los de España y teníamos buena esto y llegó una época en la que el colegio ya se acabó y no había equipos. Entonces, el Sala 10 no tenía equipo juvenil y lo que hizo fue, por la buena relación, porque nos entrenaba Galo, que jugó muchos años aquí, fue llamarnos y fuimos todo el equipo del colegio a jugar al Sala 10, que por aquel entonces era de KV. Y bueno, pues de hecho jugábamos de locales en el colegio y el equipo se llamaba de KV Corazonistas. Entonces, pues eso fue un poco el tema de pasar al Sala 10, pero siguiendo en el colegio. Entonces, por lo que te digo, fue una cosa que no buscamos en ningún momento, que a la vez pues no le dábamos la importancia que tenía porque seguíamos jugando en el colegio, entrenando en el colegio, con los mismos compañeros del colegio. De entrenador estaba Jorge San Pedro, que era el que entrenaba al juvenil del colegio, que fue el que ascendió, digamos, que la plaza era de corazonistas. Entonces, pues fue una cosa inesperada, no sé, y que no le di valor en su día y que fue una casualidad que a día de hoy pues es lo que ha hecho todo. Y 12 años después. No, 20 años después, porque llegué el último año de cadetes y aún jugué los 3 años de juveniles y 3 años más en el filial y luego pues ya... ¿Y en qué año pasasteis de jugar como locales en el colegio a jugar aquí como locales? Pues fue juvenil de tercer año, que tampoco jugábamos aquí, sino que el club firmó un acuerdo con Alagón, que es un pueblo de aquí cerquita, y entrenábamos y jugábamos ahí en Alagón, que se pasó a llamar Sala 10 Alagón, porque ya DKV no estuvo, que fue... de hecho, el club estaba en segunda, que el año de DKV, el primer año juvenil, que fue mi primera experiencia ya con un equipo de primera división, que fui a Pontevedra a jugar contra el Leis, que jugaba todavía en primera. Pues eso, juvenil de primer año, en la 2006-2007 creo, y a partir de ahí ese año se bajó. El año de juvenil de segundo año sí que hice ya la pretemporada con el primer equipo, que había mucha gente que ahora es institución aquí en el club. Uno ahora es segundo entrenador. Sí, bueno, yo no estaba todavía no había... llegó más tarde, o sea, pues siempre tengo, bueno, claro, Retamar, que es más... Claro, Reta llegó ya en primera división y esto de segunda división, te estoy hablando que jugaba Corvo, jugaba Sergio Rivero, jugaba Crispi, jugaba Víctor Tejel, Daniela Torre, jugaba... Bueno, ya los estoy un poco hasta perdiendo. Claro, entonces eso es 2007, 2008. Ah, vale. Claro, Reta llegó 2011, 2012 puede ser, creo. Sí. Claro, yo te ubicaba, claro, yo sigo la LNCS más o menos, porque esa época de 2002, 2010 más o menos me pillé en Gijón, en Asturias. Bueno, pues tampoco hay mucho fútbol sala, me tiré para el fútbol y yo recuperé el fútbol sala pues a partir de 2011, 2012. Sí, yo el año que mi primera experiencia que fue a viajar, a completar el equipo, aquí en el DKV que se bajó, pues tenía buen equipo, jugaba Ica, jugaba Marcelinho, que era internacional por Portugal, jugaba Coveta, fue el año que se retiró Santi Herrero, jugaba Silva de portero, o sea, era buen equipo. El primer año de Víctor Tejel, Carlos Anós, o
sea, jugaba mucha gente bueno, que fue una experiencia, yo lo viví como algo que me había tocado, que era puntual, porque la verdad es que entrenando se veía que estábamos a años luz. Y bueno, pues eso, lo viví como una experiencia. Al día siguiente a las 9 a jugar con un juvenil y ya está. Me has hablado de Carlos Anós y se me fue la pregunta que te quería hacer, pero ya me volvió. Has dicho, me tocaba viajar, bueno, para completar. ¿Cómo? O sea, claro, como has visto, antiguamente, claro, los juveniles y demás van para completar, pero los juveniles ahora van para jugar, no para completar. Sí. O sea, ¿cómo has visto esa evolución del chaval que llega, el chaval nuevo? Bueno, yo creo que hay dos formas diferentes de verlo. Yo, lo que te digo, estuve creo que 5 años, o sea, los 3 de juveniles y los dos primeros del filial, que ya el filial estaba en segunda B, entrenando y yendo a convocatorias sabiendo que no iba a jugar, o que en caso de que jugase eran los típicos 30 segundos del final, que muchas veces rezabas a ver si ibas 8-0-0-8 para jugar, o Copas Aragón, cosas así, que sí que teníamos la oportunidad. Y bueno, yo lo vivía como que era una oportunidad, como que era algo que estaba muy chulo, porque tampoco en ese momento pensaba que me iba a dedicar sinceramente a futsal. Yo estaba estudiando mi carrera, estaba con los amigos, jugaba ligas los domingos aquí de amigos, y era como oportunidades o experiencias que estaba muy guay, que me creía el dios por haber viajado con un equipo de primera división. Y ahora la verdad es que, aparte de que vienen mucho más preparados, yo creo que se nota mucho menos la diferencia entre a nivel físico, a nivel todo, entre los juveniles, pero sí que es verdad que, por otra parte, el que lo tengan tan cerca les hace perder un poco la paciencia y la perspectiva de lo que es un equipo profesional, de que hay gente que lleva 10, 11 años viviendo de esto, que sabe al dedillo, minuto a minuto, lo que pasa en la pista, y ellos se sienten con la necesidad de jugar. Entonces, pues bueno, yo creo que es un poco la eterna discusión de si los juveniles deben jugar o no. Evidentemente hay juveniles que están preparados. Yo me acuerdo que mi primer año, o sea, el primer año de Catela, que vino aquí de juvenil de tercer año, jugaba 25 minutos y metió 25 goles. Pero es verdad que... Casos aislados. O sea, creo que no ha habido una irrupción así, o seguro que sí, pero... Bueno, Antonio Pérez igual. De un juvenil que sea capaz de jugar, porque yo me acuerdo que yo me llevaba muy bien con Catela. Y jugaba aquí los sábados, le metía 3 goles al Barça, y al día siguiente iba a las 9 de la mañana a jugar al pabellón de cemento de aquí, a jugar con los juvenil, y metía 6, exacto. Entonces yo creo que se ve también. Óscar también jugó aquí de juvenil. Yo creo que aquí sí que ha habido casos, pero no tan exagerados como el de Catela. A ver, lo de Catela es que era... O sea, Catela a mí me pasa me pasa al verlo con Neymar. Yo soy un año mayor que tú. O sea, Catela a mí todavía me queda pero tengo la sensación que es mayor que yo. Llevo tantos años viendo jugar, es como Neymar, yo le saco 3 años y parece que para mí tiene 40 Neymar. Como, hostia, que lo que dices tú, que no, como es un salto tan grande, no te esperas que tenga 18 años. Claro, vale. Que nos pasará igual con la Mila ahora en fútbol. Vale, luego tú te asientas, si no me equivoco, con Jorge San Pedro, aquí en primera. Que me han pedido que, si te acuerdas, que nos cuentes la anécdota de Jorge San Pedro cuando da una charla con una moneda de 1 euro. Sí, a ver, yo con Jorge, aparte de que tengo muy buena relación, porque lo que te he dicho antes, que ya entrenaba en mi colegio, y cuando yo era cadete, pues él ya me subía al juvenil, que no era ni por un motivo deportivo, era un motivo de que yo iba muy mal en los estudios y el colegio me puso clases por las tardes. Entonces era con el mismo horario que mi cadete. Entonces yo dije, oye, pues entrenar con el juvenil por lo menos, porque además estaba gordito, y dije, bueno, yo tengo que hacer deporte, porque si me lo quitan ya me muero. Y ahí conocí a Jorge, y fue luego la casualidad de que fue él el que nos trajo aquí al Sala 10. Y luego llevamos trayectorias parecidas. El filial desaparece y Jorge se queda como segundo entrenador de Santi. Santi lo deja en la jornada 2 o 3 por tema laboral, y ya con Jorge estuvimos, creo que 2 o 3 años aquí en primera, y la verdad que ha apostado bastante por mí. Él también me conocía y tenía muchos momentos graciosos que yo ya había vivido en su época sin cámaras. Claro, que tú lo vivías. Claro, de cosas graciosas que pasaban en el día a día con él, porque él
es muy apasionado y eso a veces le pierde en hacer cosas que lo ves desde fuera luego en frío y te causa gracia. Pero bueno, la anécdota es que estábamos aquí, además fue aquí en el siglo XXI, y él quiso dar la charla en referencia a que éramos un equipo muy regular y que éramos como una moneda. Entonces él dijo, sacó una moneda del bolsillo y dijo, a ver qué equipo vais a hacer hoy, ¿no? ¿Cara o cruz? Y la tiró la primera y salió de canto y se paseó por todo el vestuario y no salió nada. Y luego volvió a salir y otra vez de canto. Y la tercera ya cayó en la alcantarilla, cayó en la alcantarilla y nunca supimos ¿Cómo ibais a ser? Nunca supimos ese día cómo íbamos a ser. O sea, no sabemos si como pitonizo de lanzador de monedas tiene futuro. No, de árbitro yo creo que no puede hacer. Otra moneda, por favor. Vale, es que me lo dijeron que te lo contase. Ya en el momento que te asientas, si no me equivoco, pasáis, creo que son 4 temporadas, o sea, 2012 hasta 2017, creo que es la final de... No, 2018, que es del Wizzing, cuando vais... Claro, sois un equipo que hay mucha gente como, entre comillas, que dice, joder, es que Zaragoza, Industrias hace poco, Córdoba ahora, me lo dijeron el otro día, que son como equipos que parece que no aspiran a nada, pero que tampoco estén por descenso, porque ves la plantilla y dices, estos tienen que estar más arriba. Vosotros, ¿cómo sentís a lo largo de ver que sois un equipo que decís, joder, no estamos para descender porque no estamos para descender, pero que no nos da para llegar ahí para luchar un poco por el playoff, que os salen con temporadas exclusivas o algo así? Sí, a ver, si queramos un poco así. El primer año que de verdad juego en Primera División, no descendemos porque solo desciende uno, solo desciende Gran Canaria. Gran Canaria es ese año todavía peor que nosotros porque nosotros hacemos muy pocos puntos por la situación que había del equipo, que se reconstruye, venimos de quedar quintos y juega todo gente de casa, con Reta, con Tegel, con Kenny y con Arturo de portero, y el resto éramos chavales, pero se fichó Catela, Álvaro Nieto que ya ni juega gente de aquí, y ese año yo lo recuerdo como una experiencia bonita, pero esto lo he hablado con Reta muchas veces y ellos lo pasaron fatal. Yo creo que casi como ahora lo estoy viviendo yo, claro, esta temporada. Pero luego sí que es verdad que ya nos asentamos, la gente empieza a coger pues la categoría y ya empezamos al club económicamente ir mejor, a traer más gente de fuera. Vino Verdejo, Cayo Alves, Didac también. Didac estaba también, se trajo José Carlos, volvió Nano, ya empezó poco a poco a reconstruirse el club y temporadas que ahora ojalá. O sea, ahora ojalá tuviéramos una temporada de ganar, perder y al final. Pero sí que es verdad que nuestro estilo de juego por aquel entonces, que era la famosa zona, no nos daba para eso. O sea, los equipos que no la sabían interpretar, ganábamos, los grandes te ganaban y luego siempre había equipos tipo Tudela, que eso ya sabías que estabas cao. Entonces, siempre hacíamos más o menos los mismos puntos, pues siempre eran los mismos resultados. Y luego ya, pues poco a poco fue aumentando el nivel hasta que vimos el año ese bueno del Wizzing, que ya vino Ortego, la gente ya era un poco más mayor, Iván ya se había sentado, que la Copa no la juega, pero ya fue una temporada buena, empezó a salir gente de abajo, Tabú ya estaba por allí, Traso empezó a hacer buenos años, Carlos también más mayor, y era nuestro estilo. Ya lo teníamos 3 o 4 años ya que jugábamos de memoria, tipo ahora Sota o alguna cosa así, y nos daba resultados. Hasta yo creo que fue el momento cumbre yo creo casi que del club, porque es verdad que aquí son una liga, pero que no era este club, pero yo creo que fue el momento mágico, el prime que se dice. Que encima dijisteis el mejor escenario posible, era el Wizzing, que encima con lo típico de la baja de Iván, que aparece Adri, que creo que era juvenil. Sí, juvenil de primer año. O sea, ¿cómo cojones vivís eso, tío? O sea, y al momento que os tenéis que enfrentar al mejor Barça, o uno de los mejores Barça que ha habido, sin vuestro portero titular, porque Van Bernat, por ejemplo, es un portero diferencial, que aparece un chaval del juvenil. ¿Vosotros cómo salisteis? Pues la historia es que estaba Iván lesionado y estaba Arturo también, porque era el segundo. Bueno, sí, claro. Estaba el segundo portero, los dos lesionados. Y yo te diría que 2 semanas antes de la Copa no conocemos a Adri, o sea, no sabemos quién es. O sea, porque es que además en esa época había un filial, entonces ya no subían del juvenil, subían del filial y Adri no sabíamos casi ni quién era. Y además solía subir
el otro portero que era el del filial, que se llamaba Santi, que también estuvo en la Copa de segundo portero. Y si jugamos la Copa el jueves contra el Barça, el sábado anterior jugamos en el Palau y nos metieron 11 con Adri de portero. Y yo creo que en ese momento ya abrimos la Copa como en plan, venga, vamos a pasar, vamos a ir allí y tal, y nos quitamos la presión y poco a poco nos ponemos por delante, Adri empieza a parar, nos empatan, Adri sigue parando, y luego ya el momento de los penaltis, que ahí ya sabíamos que íbamos a ganar porque era el día de Adri y ya está. Si es que cada día tiene uno... Cometer vosotros los penaltis. Claro, el deporte hay veces que está escrito. Es que ya lo ves, Laura, que ese día Adri, pues era él, era su claro. Y eso. Ten en cuenta que es la Copa, la segunda Copa de Jaén, la Copa en la que Ricardeño hace esa maravilla en la final, y la gente es la Copa de Adri, que, o sea, os gana Jaén, no sé si es 3-2 o 4-3, no me acuerdo. Yo creo que 3-2. Con 2 chinazos a la escuadra. De los últimos 20 segundos. O sea, a la escuadra, o sea, que es imposible prácticamente parar eso. O sea, pues la pregunta ya, la primera, ¿había piernas en los jugadores de Zaragoza para jugar al final? Yo creo que no, yo ya... Que eso os veía destrozado. Hubiese sido histórico, ¿eh? Yo me tiro ahí. Además jugamos el viernes, que no jugamos el jueves, claro. O sea que la semifinal fue al día siguiente y yo, estábamos por la noche, yo estaba con Ortego en la habitación y yo sí le decía, digo, si mañana no podemos jugar. Digo, yo no sé cómo hace esta gente que juega 25 Copas de España yo no sé, yo no puedo jugar. Y luego es verdad que te pones y juegas. Y al día siguiente no se hubiera pasado lo mismo. Al final mira... Jaén. Claro, mira Jaén, el propio Jaén. También el viernes, creo, Jaén. Exacto, porque, joder, pero mucha gente en la semifinal se acuerda de... Pues eso, de los 2 chinazos que nos mete a falta de 20 segundos. Pero ese día Didac, el portero de Jaén, saca muchas, que nosotros así como el día de Barça aguantamos el chaparrón, yo creo que la semifinal contra Jaén sí que la merecimos ganar. Al final pues son dos momentos, dos chispazos, sí. y dos sensaciones, una el viernes y otra el sábado de lo que es el deporte. Es que de hecho ese partido, si no recuerdo mal, igual son 3 chinazos, porque creo que metió los 3, sí, los 3, ¿no? Y que el primero, es que me estoy acordando ahora que es como una recuperación, que avanza como 10 metros y mete un zambombazo que entra por la escuadra también, que era el día de Chino. El día anterior fue el día de Adri, exacto. Y ese fue el día de Chino. Pero, joder, ahí, claro, se mezcla esa porque yo soy neutral, que gane el que quiera, yo disfruto. Sí. Es verdad que tiro más con el equipo chico. Me gusta yo creo que eso pasó también al final. Me gusta más. El día del Barça era no sé cuánta gente había en el Wizzing. Yo es que ni miraba, porque si además desde la pista no se ve por las luces y todo eso que tiene ese pabellón, es que no se llega al final de la grada. Yo no sabía... Yo solo sabía dónde estaba mi familia, además fue la portería de los penaltis, fue la portería donde metimos el gol. Era todo demasiado bonito para que al día siguiente nos pasara eso. Después de eso... Creo que enganchéis 2 o 3 creo que son 3 temporadas, incluyendo la del COVID, que os mantenéis también en esa línea que comentábamos antes, 10º, 12º, 9º, tal. Sí. Y llega la noche, o sea, la luz y la oscuridad. Creo que os clasificáis para playoff y para Copa, y al año siguiente para el Pozo. Sí, el año del COVID nos salvamos, la verdad es que nos salvamos. Era una temporada que llevábamos 10 puntos como esta, y al no haber descensos y tal. Estabais ahí con Burela. Sí, exacto. Y de hecho teníamos un partido contra Burela a la vuelta del COVID. O sea, en plan, era cuando se paró el COVID, jugábamos el partido que era el partido. Y al año siguiente vino David Marín y la verdad es que hicimos buen año. Se trajo mucha gente de fuera, la gente se compró bien. La liga era como un plan, como no había habido descensos, era más larga. Bajaban 4, que fue el año que bajó Peñíscola con no sé cuántos puntos. Y nosotros, no sé cuántos puntos hicimos, pero la verdad es que bastante bien. Y al año siguiente, sí que durante el primer año hubo situaciones que al final se dejaban pasar porque íbamos ganando, pero al año siguiente... pues cuando vas perdiendo, todos son problemas. Los problemas que tenías, los que tenías de antes y algunas cosas que ves que no son problemas en realidad, pero que tú las haces más grandes. Y al final la situación fue pues eso, que al final David lo dejó y se puso Jorge.
Y es verdad que hicimos una buena sprint de puntos. Fue una pena, porque os quedasteis ahí, ibas con muy buena dinámica. Sí, y nada, al final en la última jornada Betis remonta a Manzanares y caemos a segunda división, que lo vimos ahí como que se acababa el mundo, porque es verdad que había bastante incertidumbre a nivel de futuro en el club. Nunca habíamos vivido esa experiencia. O sea, así como este año te diría que bueno, ya sabemos lo que significa, sí. Ya el club sabe lo que tiene que hacer, ya sabe cómo eso. Ese año nos pilló a todos de nuevas y encima una cosa que la veíamos ya como hecha, porque hubo un momento en que nosotros ganamos en el Palau 0-3 y nos ponemos, no sé si a 6 o 7 puntos del Betis y quedaban 5 jornadas. Y que fue cuando el Betis empezó a carburar, a remontar. Entonces, pues yo creo que fue una cosa inesperada, fue una cosa dura, a nivel de club de incertidumbre, no sabíamos lo que iba a pasar, a nivel de jugadores, era todo muy esto y le vino bien al club a la larga para reconstruirse y para reconstruir la base, para todo, para que establecer un proyecto de verdad con Jorge, para un poco sanearse y que estuviera aquí la gente que quería estar en el club. Y así fue, y pues eso, volvimos y este año pues es verdad que hemos vuelto a una primera división que es mucho más dura de la que nos fuimos y de la que había cuando quedábamos décimos, octavos y tal. Creo que hay muchísimo más nivel y lo hemos pagado, o sea, no pasa nada. A ver, que hay que tener en cuenta que el nivel ha subido cuando te das cuenta que hay gente como, por ejemplo, Fabio, que fue portero de Pozo, está en Córdoba, que es un equipo que está ahí. Trípodi, que viene de Inter, está en, bueno, o Terry mismamente esta jornada, sí. Que están en Tudela. Gente como Pazos está en Noya, que son, pues que dices, hostia, son jugadores que igual los ves un poco más arriba, pero bueno, están en esos equipos porque están sí, nosotros vamos últimos y tenemos 3 internacionales. Ah, bueno, sí, Adri Tommy, y los argentinos, ¿no? Exacto, y son importantes. Y es que en cada equipo... Y Dani también, ¿no? Bueno, Dani es con Perú, Iván debería serlo, Ortega es internacional, tenemos Nacho y Spin de sub-23 de este año, Óscar, Carlos han sido sub-21, tenemos juveniles que son de la sub-19 fijos, todos han sido internacionales, me lo he sido. De momento, están haciendo la prensa tan grande, igual hay opciones. Igual me toca. Cuidado. Y eso, yo creo que al final, pues eso dice del nivel que hay. No, hay mucho nivel, y a nivel de segunda, yo creo que también, o sea, la temporada que hiciste en segunda, bueno, en realidad os vino muy bien la putada que le hicieron al Mantequera, porque se metió o sea, lo que es el equipo, la plantilla, se metió una dinámica de estas oscuras, como la que estáis, por ejemplo, este año vosotros, y yo creo que vosotros, si el día que ascendisteis, creo que lleváis, si no recuerdo mal, 10 jornadas ganando. O sea, la segunda vuelta, 15 de 15. Fue impresionante. No empataste con... No. Perdiste con Burela la primera vuelta. La primera vuelta. Aquí les ganamos 4-0 o algo así. Sí, que devolvisteis. Creo que le habéis ganado... O sea, habéis perdido allí 4-0 y le devolvisteis el 4-0, es verdad. Y bueno, ¿cómo vivís ese momento? Porque creo que hasta que pasa lo de que UMA se marcha de patrocinador, quieren abandonar el Argüelles y demás, yo creo que estabais como a 8 o 9 puntos y de repente... ¿Cómo fue ese chufle de energía? Nada, nosotros, yo creo que la primera vez que falla Antequera es el Leganés, que empata, y ya nos vemos a 6, pero es que durante muchas jornadas empezamos a más 12, porque es verdad que estábamos a 6, pero a nosotros se nos aplazó un partido porque Melilla no pudo viajar por tema de tormentas. Sí. Entonces, era 6 más los que no habíamos jugado, que ellos tenían un partido más 9, más muchas veces jugaban el partido de la jornada antes. Y nos veíamos a 12. Y nosotros, pues eso, preparábamos los partidos. Sí que es verdad con un poco de vista hacia al tema playoff, a que era importante, no tanto mirábamos por arriba, sino por abajo. A Burela, que más era Parrulo y Colo, que también se metió, a quedar segundos para tener el factor cancha. Y bueno, poco a poco. Miramos abajo y un día miramos arriba y estaban a 3. Y el día de... volvieron a perder, que nosotros estábamos en Levante. Ese partido fue fastidioso de nervios, porque nosotros en el descanso me acuerdo que había gente ni escuchando a Jorge, con un móvil escondido mirando a ver que acabaran ellos contra Barça B o contra Gain, así que perdieron. Y ya nos pusimos a 6, y si les ganábamos aquí, como habíamos empatado en la ida allí, eran 9 más golaveraje y quedaban 3 partidos.
Entonces ya era el partido decisivo contra ellos, aquí, contra tu rival. Y es verdad que el partido del ascenso ganamos 7-3, o creo que fue 7-3. Sí, por ahí, sí. Que nos dan un baño. Que muchas veces lo hemos hablado ahora con Nando, que metemos goles, verdad, a los 10 segundos o 15 segundos de una jugada de córner, nos empatan, se ponen por delante, sacan ellos, hacen una jugada de abrir al portero que la pierden y metemos gol, que nos regalan el gol, metemos otro gol no sé cómo y deciden sacar por otro jugador a falta de 3 minutos para el descanso. Y ahí se acabó el partido. Tuvieron una ocasión y a partir de ahí, yo muchas veces, hay veces que le preguntan a Nando que por qué sacaron por otro jugador, porque es que estaban siendo muy superiores. Y bueno, pues son decisiones que tomaron, que nos vino bien. Y al descanso ya nos fuimos 5-2 y luego ya fue el típico partido que se saca mucho portero jugador, que pues que al final pues eso acabó en 7-2, pero que el partido, los 15 primeros minutos, ellos son muy, muy superiores. Pero de bueno, hecho, creo que se ponen delante ellos con gol de Nando, creo, ¿no? Que empatan con gol de Nando, vale. con golazo, y sí, que luego nos meten de falta, si no me equivoco. Es que no estaba seguro si el de Nando, que yo me acuerdo que es como que se gira Sí. y con la zurda mete un cañonazo. Y no me acordaba si era el empate o el que se ponía por delante. Sí, sí, y eso. Y ya pues era la temporada en que nosotros teníamos que ganar. Y lo que hemos hablado de los días, nosotros era el momento que nosotros teníamos que ganar, da igual lo que hiciéramos, y ellos tenían que perder porque estaban así. Y ya ascendemos contra el pabellón lleno, toda la familia. La verdad que fue uno de los mejores días que recuerdo. Yo diría que mejor que el del Wizzing, porque aunque se tenga más repercusión, a nivel de esfuerzo, de comer mierda, de... Yo creo que el Wizzing es como un regalo. Exacto. Y esto es como el premio de haber hecho las cosas bien. Y de haber sacrificado muchas cosas. Al final, pues yo en el Wizzing, pues lo que te decía cuando tenía 16 años, yo estaba allí, ganábamos, soy el rey del mundo, pero aquí ya tienes más sentido de la responsabilidad. Al final, importa mucho más para un club subir a primera división que ganar un partido, Copa, claro. que ganar un partido de Copa. Y a nivel de sentimiento del club, todos los chavales, ya mucho más años de cantera, de conocer a los chavales, de estar en casa, de ver que tu familia, esto de que llevaba 2 años currando fuera de la empresa, o sea, fuera del club, en una empresa para poder compaginar, el verte ya que vuelves otra vez como a ser lo que siempre has querido. Sí. Son muchos sentimientos que ese día pues era todo de color de rosas. Es que, porque mucha gente piensa que no, pero la mayoría de los jugadores de segunda división trabajan. Entonces, a nivel de estrés, a mí siempre me gusta preguntar esto, nivel de estrés, ¿cómo lo gestionáis? Porque en este caso, pues la segunda temporada sale bien, entonces ir a trabajar no es lo mismo, pero cuando las cosas no salen, ir a trabajar es una, entre comillas, una putada, porque no puedes ir con la misma, no vas con la misma cara, aunque tú entres por la puerta y dices, venga, funcionar y funcione. Estás con otra cara, estás con otro ánimo. Yo sigo trabajando este año, la verdad. Ah, sí, vale, mira, no lo sabía. Sigo trabajando, sí que es verdad que me reduje la jornada a 20 horas, pero bueno, se hace duro, se hace muy duro. Incluso te diría que son más duras las 20 horas de este año que las 40 del año pasado, porque al final, bueno, trabajo en Fútbol Emotion, entonces hay mucha gente relacionada con el deporte. Yeah. Y ya el lunes es cómo has quedado, joder, no ganáis a nadie, son todo comentarios así que evidentemente son de medio en broma. Pero bueno, al final ya cuando van pasando una jornada... A ver, eso la jornada 3 vale, pero la jornada 20, por mucha broma que sea... Claro, y al final pues sientes que no está valiendo la pena todo el esfuerzo que estás haciendo. Porque al final, pues eso, yo un día normal me levanto a las 6 de la mañana, a las 7 bajo al perro, ya me pongo a fregar, llevo a la niña al colegio, porque encima tengo una niña, me voy a trabajar de 9:30 a 3:30 más o menos... Luego vengo a entrenar, luego tengo un club, luego pues tengo... Sí, tienes las horas cubiertas. Tengo al 100% de las horas y mis días van desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar. Entonces, pues claro, cuando el año pasado era el mismo plan, pero claro. Tú ganabas, claro, pues es que no te importaba, no te dolía nada, no estabas cansado, y ahora este año pues todo son dudas. Al final tú te preguntas, ¿vale la pena todo lo que estoy haciendo, todo el esfuerzo? Ya empiezas a, pues eso, bueno, yo ahora tengo 33, pero no creo que... Pero bueno, ya empiezas a ver un poco, oye, y si ya
O sea, pero al final, yo qué sé, luego hay que pensar las cosas 4 veces y si las 4 tú has pensado lo mismo, es que estás seguro. Si cada día piensas una cosa, que es lo que me pasa a mí a día de hoy, pues no, pues todavía no se espera. Exacto. Claro, el problema es muchas veces cuando ganáis, las preguntitas en la empresa no es ¿cómo vais a quedar? No suelen preguntar mucho. No. O sea, ese día lo han mirado. Curiosamente, que me pasa a mí. O sea, yo en la farmacia a nivel de... Allí es fútbol. Claro, cuando este año que el Sporting va jodido, cuando pasan, ¿qué tal? El año pasado que íbamos para arriba, no decían nada. No. Me cago en la madre que os parió, hijos de perra. Ya, bueno, para ir finalizando esta parte, yo quería preguntarte, ¿qué le falta al siglo XXI para ser un pabellón cachuche? Porque yo estuve aquí contra Barça, creo que fue, que vine el fin de semana, aquí a pasar el fin de semana, vine contra Barça a entrevistar a Arturo y demás, y era un pabellón que estaba lleno, pero que le faltaba esa chispa como para intimidar al rival. Bueno, yo creo que al final la gente de aquí tiene mucha oferta como para ser seguidor de un equipo, para sentirse identificado con el Sala 10 en este caso. La misma gente que va al Sala 10, yo que voy siempre a ver al Colo, está en el Colo, o incluso vas al Casa de Mon y está en la Casa de Mon, va al Zaragoza, que ahí sí que hay un poco más de sentimiento, pero yo creo que van a ver el deporte en general y no van a ver al equipo. No son seguidores del equipo, a no ser que, pues eso, el chico juega aquí o sea conocido, lo que sea. No es el sentimiento de pertenencia que tiene Jaén, es el sentimiento de pertenencia que tiene, digo, a nivel de aficiones, que tiene Tudela, por supuesto, Manzanares, Valdepeñas, que son poblaciones, encima, que son poblaciones más pequeñas que Zaragoza, que solo hay eso, y que van a muerte con eso. Sí que es verdad que cuando el partido se pone caliente, pasa alguna opción, entonces ahí como que se activan. Pero sí que es verdad que además el pabellón es un poco frío, en los asientos de abajo, pues entre que por aquí están los banquillos y hay una zona de prensa, por el otro lado se suelen poner los niños, no tiene fondos, que eso también yo creo que influye. Que muchas veces cuando viene la tele recogen la grada y la ponen todavía más lejos, que parece que está jugando en Montjuic, con la pista. Pues sí, hace que sea muy frío y a la vez es bueno y es malo, porque pues también es verdad que cuando las cosas han ido mal, pues tampoco, o cuando haces un partido malo, tampoco es esa presión que puede tener, yo qué sé, nosotros este año hemos empatado 3 en Jaén y había 10.000 personas pitando. Pues esa presión de irte a casa, bastante a casa, te vas jodido ya cuando pierdes, como para que encima... Claro. Pues yo en esa parte lo agradezco porque en mi caso sí que hay mucho esfuerzo detrás y muchas cosas que la gente no sabe para criticar, que evidentemente criticar es gratis y este año sí que es verdad que estamos teniendo a nivel de redes sociales bastantes críticas, pero la gente no sabe lo que hay detrás, no sabe que a las 6 de la mañana estoy currando, que no se excusa. Pero que al final las cosas duelen cuando lees ciertas cosas y al final pues es que somos personas, somos gente que nos estamos ganando la vida como podemos, en este caso somos afortunados, que damos todo lo que podemos y que evidentemente no perdemos aposta. O sea, es que hay mucha gente que parece que piensa que perdemos aposta o que... Eso me pasaba a mí, estábamos cuando estuve el Sporting en primera, yo iba ahí a la grada a la oeste, y teníamos detrás un paisano que me ponía de los nervios, porque igual tenía Halilovic o Mascarell y decía, no la pierdes. Y yo, o sea, tú piensas que el jugador está pensando, a ver dónde la pierdo mejor para joder. O sea, a ver, vamos a ser un poco, o sea, hay que entender que en fútbol pues gana uno y pierde otro, y hay cosas que no saben, pero hay que tener en cuenta que el esfuerzo, y sobre todo, yo creo que la gente que critica sin saber el esfuerzo es gente que no está metida en el fútbol sala. Claro, yo creo que no ha vivido el deporte. Claro, porque los que estamos dentro sabemos el esfuerzo que hay, incluso cuando no hay trabajo. O sea, al ser un deporte tan familiar, pues yo conozco no sé quién, me habla de no sé quién, entonces yo sé que ese, pues, igual ha pasado por una mala época y por eso igual no está rendiendo bien o lo que sea. ¿Sabes? Y es una putada y bueno, las redes sociales, como es un campo libre para opinar y todos los tontos se meten ahí, y sobre todo los que no saben. Me parece yo más que los que no saben, son los que se piensan que saben. Bueno, vale, sí, esa me gusta más. Que yo qué sé, o sea, no han vivido o no son capaces. A mí en mi vida yo veo mucho deporte. Yo veo el Madrid ahora de baloncesto en la Euroliga. El otro día estuve viendo el del París.
si tira un triple, ¿tú crees que lo tira a fallar? Dice, voy a ver si lo fallo para no ganar. O yo qué sé, una carrera de 1500, el que intenta ganar, pero no. Claro. Que no sabes lo que ha vivido durante el día, que es que igual a mí me pasa. Yo tengo una niña que se pone mala. Yo no sé, tú no sabes si mi niña yo qué sé, si está muy enferma y lo estoy pasando mal, que evidentemente la teoría dice que tú tienes que separar las cosas y que tú cuando entres al terreno del juego eres capaz de hacer. Y a mí muchas veces me viene muy bien para desconectar. Y soy una persona que, gracias a Dios, desconecta. Pero al final son muchas cosas que... Hay veces que se consigue y a veces no. Claro. O sea, no siempre. Yo, por ejemplo, siempre me han dicho, juega al gimnasio para olvidarte los problemas. No he sido capaz de ir un día al gimnasio rayado por algo y que no me afecta a la hora de hacer deporte. O sea, me es imposible. Yo no sé cómo hace la gente. Pero luego, por ejemplo, juego a pádel o a fútbol sala y es entrar y es como que no me acuerdo de eso en ningún momento. Hay momentos donde tú encuentras la comodidad para desconectar o desconectar de eso y hay momentos que no, tío. Y luego influye también al final lo que digo, el mismo problema que me hubiera pasado el año pasado, que ganáis 15 partidos seguidos en segunda división, juegas y ganas y todo está muy bien. Si vas con un mínimo problema a estas alturas, llevas 10 partidos seguidos perdiendo, ese problema en cuanto, porque la cabeza es muy caprichosa, en cuanto te pasa algo, ya... Entonces, me parece que la respuesta no es la misma. Tú igual tienes un roce con un excompañero y el año pasado, ¿qué pasa? No pasa nada. Y este año me cago, te mato. ¿Sabes? Que sí, eso está claro. Bueno, vamos a ir finalizando la pregunta porque estamos en el siglo XXI, o sea, bueno, en el pabellón. Me propuso hacerla en el Salas. Lo que pasa es que el Salas es un bar aquí peligroso, pero que tenéis que ir a conocerlo. ¿Hay alguna anécdota que puedas contar del Salas? Del equipo, yo puedo contar una. Bueno, cuéntala si quieres, yo tengo muchas. Lo que pasa es que de la mayoría me olvidé al día siguiente. Es que, para que sepa, yo fui a tomar cervezas con Reta y con Arturo y a la vuelta me volvía para Asturias y paraba en Irurzun a entrevistar a Roberto Martín. Pues hubo un momento, estaba conduciendo, yo salí normal y me dio una pájara, tuve que hacerme la cena y echarme una siesta ahí. Para que vean el nivel, ¿eh? Sí, ha habido muchas de pasar muchos días allí. Sí que es verdad que, pues eso, cuando éramos más jóvenes íbamos más asiduamente y en horarios más nocturnos. Pero ahora, aparte que Joaquín es un encanto, y es la sede del club que tengo con Arturo, tenemos un club que la sede social es el Bar Salas. Nos llegan los balones de todo de federación, nos llegan ahí. Así tenemos una excusa para ir para allá. Claro. Yo me acuerdo una que además fue bonita, que fue un final de temporada en el que pues lo típico, va calentando el ambiente, tal, no sé qué, venga, vamos a hablar. Y ahí todo el mundo subido en la barra del bar, pues diciendo lo que le había parecido la temporada. Allí habló las novias, los padres, habló todo el mundo. Unas lloreras increíbles. Yo no había llorado tanto en mi vida. Y bueno, al final, Adri y Jorge Santos eran los que hablaban. Parecía Adri Ortego. Adri Ortego y Jorge Santos, que además eran los dos muy amigos, y llorando porque habían decidido irse, tal, no sé qué. Pues acabó la cena y ninguno de los dos fue capaz de irse. Yo creo que también es lo bonito del estar a gusto en un sitio y de sentirte valorado, que después de ese momento los dos tenían ya que se iban y aguantaron más años, yo creo que por esa charla, por esa borrachera, sí. que muchas veces pues es lo que más une, donde también muchas veces das una palabra que luego te cuesta cumplirla, pero bueno, yo creo que se sintieron tan valorados ese día que al final decidieron seguir. Hay que decir que hay muchos jugadores que han pasado por aquí, porque yo, por ejemplo, las veces que he pasado, pues hablas con el Joaquín, se llama, ¿no? Sí. Que las dos veces que yo pues acabo de darle todos los nombres, que ha dicho, sí, han pasado por aquí, ha pasado Eloy, ha pasado Didac, o sea, que cuando hacen visitas que los jugadores de Zaragoza pasan por allí a ver, sí. Y eso que ahora está más tranquilo, me han dicho. Sí, antes era un espectáculo. Antes era la jungla. Ya, la pregunta
porque hoy en día ver a un One Clubman es muy complicado. ¿Hubo opciones de romper ese de momento One Clubman de Richie? Sí, muchas. Sí que al principio, cuando era joven y empezaba, sí que pues el tema del extranjero y tal. Luego hubo los 2 años de la Copa y tal, que meto 22 goles por temporada, sí que recibo ofertas, pero no lo valoré porque pensaba que aquí era mi sitio. Y ahora ya a final de esto, hasta el día de hoy, que no sé lo que va a pasar el año que viene, pero no he sentido la necesidad. Lo primero porque mi sueño aquí es jugar, ya que he jugado 18 años, es jugar. Tengo un chico y una chica en casa a la que me gustaría darle ese ejemplo en un futuro. Tengo el ejemplo de mi padre, que él ha estado 45 años trabajando en la misma empresa, la siente mucho y es también un poco lo que me he inculcado. Sé que es su sueño también y un poco el mío, el acabar aquí, el acabar simbólicamente como el jugador con más partidos en el club, y que luego vienen Óscar y Iván, que me van a barrer un poco, pero bueno, con eso me quedaré. Sí, pero bueno, a Iván igual no lo contamos porque yo he visto por ahí que ha jugado en Colo-Colo. Sí, bueno. Pero Óscar creo que no. Óscar del Colo también, sí. Óscar, Carlos y Iván vinieron del Colo en juveniles, pero bueno, su trayectoria como Carlos sí que ha dado más tumbos, pero Iván y Óscar han hecho toda su trayectoria aquí, de senior, digamos. Aquí. Sí, bueno, el One Club Man es como de senior. Pues nada, te tocará aguantar, sí. Porque son más jóvenes que tú, entonces igual tienes que estirar un poco más la carrera. Que hablando de esto ya, yo siempre digo, cuando retires, que alargarlo todo lo posible. ¿Tienes pensado seguir jugando al fútbol sala o sí, otra cocina, te pica el gusanillo por otro lado? Lo que te he dicho antes, tengo un club con Arturo, está Reita en principio, está Ortego, está mucha gente relacionada con el mundo del fútbol sala. Empezamos en la pandemia, después de la pandemia, y ahora tenemos 24 equipos, o sea, ha crecido muchísimo. ¿Cómo se llama el equipo? Zaragoza Unión. Zaragoza Unión. Que ahora, pues eso, tiene 24 equipos, que ya a nivel de Aragón está cogiendo ya bastante poso. Soy el coordinador ahora mismo. Tengo los 3, tengo hasta el nivel 3, o sea, tengo todos los títulos de entrenador. Entreno equipos, a día de hoy entreno bastantes equipos. Me gustaría seguir en esa parte. Ojalá sea a través o del Sala 10 o del Zaragoza Unión, en cualquiera de los dos, porque además son clubs amigos, digamos. Claro. Y luego, aparte, tengo INEF, tengo el máster de profesorado, pues algo relacionado, evidentemente, con el deporte, 100% seguro. Y pues ahora actualmente trabajo en Fútbol Emotion también, que está relacionado con el deporte. O sea que mi vida es deporte. Y si no es con el fútbol sala, que sea con el deporte. Vale. ¿Hasta qué categoría tenéis en el Zaragoza Unión? Hasta senior, que el entrenador es Arturo. O sea, los seniors ya conocen el Salas. Sí, hombre, ¿no? ¿De los otros les habláis? No. Además es que muchos son del barrio, entonces alguno ya lo conoce. Por sus padres o alguna cosa así. Bueno, la ventaja de que lo conozcan los tenéis controlados. Sí. Pues, habéis pasado por ahí, cuidado, ¿eh? No, de eso el que va se lleva premio. ¿Cuál es el premio? Nada, juega más minutos. Vale. Porque sabemos que la noche ha sido dura. Sí. ¿Xbox o Play? Play. ¿Android o Apple? Android. ¿Instagram o Twitter? Instagram. ¿Prensa digital o en papel? Digital. ¿HBO o Netflix? Netflix. ¿La resistencia o la vida moderna? La resistencia. Bueno, la revuelta, que lo tengo esto ya antiguo, ya no lo he cambiado. Yo soy de la resistencia. Vale. ¿Berto o Buenafuente? Buenafuente, es más viejo. ¿Mascotas, sí o no? Sí, tengo un perro. Si quieres decir Óscar, Iván. No, tengo un perro. Bueno, entonces ya, ¿perros o gatos? Perro. Soy alérgico a los gatos. Bueno, entonces ya por obligación, ¿café o té? Café. ¿Vino o cerveza? Cerveza. ¿Pizza o hamburguesa? Hamburguesa. ¿La pizza con o sin piña? Sin. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con. ¿Chocolate negro o blanco? Los dos. ¿Desayuno dulce o salado? Los dos también. ¿Caramelos o chicles? Caramelos. ¿Comer en casa o en restaurante? En casa. ¿Ketchup o mayonesa? Mayonesa. ¿Frío o calor?
Frío porque en mi pueblo hace mucho frío y estoy bastante... Bastante a gusto, ¿no? Invierno o verano. Invierno. Playa o montaña. Pueblo. Vale. Bueno, iba ciudad o campo. Pueblo. Mar, ¿no? Mar o piscina. Piscina. Tatuaje, sí o no. Sí, tengo uno. Camisa o camiseta. Camiseta. Corbata o pajarita. Pajarita. Madrugar o dormir la mañana. Madrugar. O sea, cuando ves pelis o lees libros, ¿eres de drama o de comedia? Comedia. ¿Eres más de engancharte a series o de ir viendo películas sueltas? De series. ¿Superman o Batman? Superman. ¿Visitar o que te hagan visitas? Visitar, me gusta viajar. Vale, pues bueno, te esperamos en Asturias cuando quieras. Avisas. Hay muchos barsalas ahí, así que es peligroso, ¿eh? ¿Hablar o esperar a que te hablen? Hablar. ¿Optimista o pesimista? Depende. El año pasado optimista, este año pesimista. ¿Cantar o bailar? Ninguna. Depende de la noche en el Salas. Empezamos con soy de banqueta. ¿Darte una ducha o pegarte un baño? Darme una ducha. ¿Tren o autobús? Tren. ¿Avión o barco? Avión. ¿Asiento de pasillo o ventanilla? Ventanilla. ¿Coche o moto? Tengo las dos, yo siempre las dos, pero del coche. Bueno, ¿piloto o copiloto? Piloto. Pues nada, pues muchas gracias y si quieres decir algo, pues la cámara es tuya. Nada, que sigáis a este hombre, que se le ocurra mucho y que un placer haber estado con vosotros.